Hola, quiero que comencemos estas enseñanzas bíblicas haciendo una oración. Les invito a que inclinen su cabeza. Querido Padre, te suplicamos que ahora que vamos a estudiar estas grandes verdades acerca de la Biblia, que tú estés aquí con nosotros acompañándonos para que podamos entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, pues vamos a estudiar unas preguntas. El primer capítulo lleva por título Las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar 6 preguntas. Para esto te invito a que tengas tu Biblia a mano porque vamos a estar todo verificando con lo mismo con la Biblia. Entonces, la primera pregunta del capítulo 1 dice así: en los días de Jesús, ¿cuál era el nombre de la Biblia? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Mateo 21:42. Mateo 21:42. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y nos dice la respuesta. Díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? ¿Esta fue hecha por cabeza de esquina? Entonces la pregunta nuevamente dice, en los días de Jesús, ¿cuál era el nombre de la Biblia? Y entonces la respuesta es las Escrituras. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué otro nombre bíblico se le da a este importante libro? Y vamos a ver la respuesta ahí en el libro de Lucas 8:21, que también es un libro del Nuevo Testamento. Lucas 8:21 nos dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿qué otro nombre bíblico se le da a este importante libro? La palabra de Dios. Es interesante notar que la palabra Biblia no aparece en la Biblia misma. Se deriva del latín Biblia, que viene del griego Biblia y que significa libros pequeños. La palabra griega Biblia se deriva de biblus, que significa papiro, el nombre del material sobre el cual los libros antiguos fueron escritos. Los griegos le llaman a este material biblus, porque lo obtenían del puerto fenicio de Biblos. La Biblia contiene 66 libros y fue escrita por 35 o 40 hombres durante un periodo de unos 1500 años. Los libros se llaman la palabra de Dios o las Escrituras. Bueno, ahora bien, la pregunta número 3 nos dice, ¿cómo fueron dadas al hombre las Escrituras? Y la respuesta la encontramos en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo fueron dadas al hombre las escrituras? Por inspiración de Dios. La pregunta número 4 nos dice, ¿por quién fueron guiados los antiguos profetas al hablar para Dios? Y la respuesta la encontramos en 2 de Pedro 1:21 y nos dice, 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por quién fueron guiados los antiguos profetas al hablar para Dios? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. La número 5 nos dice, ¿qué ejemplo específico es mencionado por Pedro? Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:16. ¿Qué ejemplo específico es mencionado por Pedro? Dice, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces nos dice aquí que ¿qué ejemplo específico da Pedro? Le llama la escritura.
¿Quién era entonces el que hablaba por medio de estos hombres? Y nos dice ahí Hebreos 1:1, nos va a decir la respuesta. Hebreos 1:1. Y leamos qué es lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quién hablaba por medio de estos hombres? Dios, ¿verdad? Dios mismo. Y la última pregunta nos dice así: ¿con qué propósito fueron escritas las Sagradas Escrituras? Romanos 15:4. Y nos dice la Biblia: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Con qué propósito fueron escritas las Sagradas Escrituras? Para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros podemos encontrar en la lectura de la Biblia. Este fue el primer segmento de preguntas y mañana seguiremos estudiando. Yo los invito a que nos escuchen para que nos podamos enriquecer más acerca de la palabra de Dios. Los invito a orar. Querido Padre, te damos gracias por estas grandes enseñanzas que tú nos das, porque tú fuiste el que inspiraste a los hombres para escribir este libro. Gracias, Señor, porque hasta nuestros días lo tenemos aquí. Danos luz para poder seguir estudiando y entendiendo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.